witness say, oh, yes, they ought to this so-and-so. Be careful what you say. Because you're guilty the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing. Just leave it alone. Entonces, si nosotros somos testigos, decimos, oh, sí, ellos no debieron haber hecho eso, esto y lo otro, tenga usted cuidado con lo que dice, porque usted es culpable por la manera en que juzga. Si no se puede decidir, no diga nada, solamente deje eso en paz. Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty. See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that. Entonces, cuando usted testifica que es un cristiano, luego usted es culpable, ¿ve? Usted es culpable de ser un cristiano, y usted debe probar eso. And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair. When God makes a promise, he's guilty of that promise unless he brings it to pass. God's guilty when he makes a promise. Y cuando Dios hace una promesa en la Biblia, veo un hombre aquí en una silla de ruedas, cuando Dios hace una promesa, Él es culpable de esa promesa, a no ser que la traiga a cumplimiento. Dios es culpable cuando Él hace una promesa. And the scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled, or God's guilty. Amen. Y las escrituras son culpables hasta que se cumplan. ¿Ven? Están allí como una declaración que Dios ha hecho, y eso se tiene que cumplir, o Dios es culpable. ¿Ven? And so Paul, being a teacher and coming on his road down to Damascus that day, about noontime, I suppose, there was a great light shined out of the heavens, and it blinded him, and he fell to the earth. And he said, you want to know who it was? He said, a voice spoke and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? I believe the 8th chapter of Acts. Y entonces, Pablo, siendo un maestro y viniendo por el camino a Damasco ese día, como cerca del mediodía, me supongo, hubo una gran luz que brilló de los cielos y lo cegó, y él cayó a tierra y dijo que quería saber quién era él. Dijo que una voz habló y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que es el capítulo 8 de los Hechos. He said, who is it that I persecute? And the voice came back and said, I'm Jesus. Oh, I am Jesus, and it's hard for you to kick against the pricks. Él dijo, ¿a quién persigo? Y la voz respondió y dijo, soy Jesús. Oh, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. And what was Jesus then? Jesus, he was a light. Just a big light shining bright. Now to encourage us and get a basis here. How was he a light when he was a man? ¿Y qué era Jesús en ese momento? Jesús, Él era la luz. Simplemente una gran luz brillando intensamente. Ahora, para darnos valor y fijar aquí una base, ¿cómo es que Él era una luz cuando había sido un hombre? Now, no one is a bunch of soldiers with Paul, temple guards, going down to put under arrest. Paul was the chief captain, and they were going down to arrest those people for their campaigns and so forth, and for their religious hope that lay within them. Ahora, ninguno. Había una cantidad de soldados con Pablo, guardias del templo, camino allá para arrestar. Pablo era el capitán principal, y ellos iban allá para arrestar a esa gente, por sus campañas y demás, y por la esperanza religiosa que había en ellos. But now, here was Jesus as a big light. Now, if you remember, in the beginning, Jesus was a light. Jesus was the Logos that went out of God. Pero ahora, aquí estaba Jesús como una gran luz. Ahora, si recuerdan en el principio, Jesús era una luz. Jesús era el Logos que salió de Dios. And
of the covenant that led the children of Israel through the wilderness. And he was a pillar of fire that they looked at. Y él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel por el desierto. Y él era la columna de fuego que ellos vieron. And he was, and when he was here on earth, he said, I came from God and I go back to God. So if he came from a pillar of fire into a man, then if he went back to where he went back to a light again. And there he was, when Paul saw him, he was a light. Y cuando estaba aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, si él vino de una columna de fuego, entrando en un hombre, luego si regresó a donde estaba, él regresó a una luz nuevamente. Y allí estaba cuando Pablo lo vio. Él era una luz. Now, all those soldiers that was with Paul did not see the light. Then is it possible that one can see it and the others won't see it? Certainly. All right. Paul saw it, but the rest of them did not see the light. Ahora, todos esos soldados que estaban con Pablo no vieron la luz. Entonces, ¿será posible que uno pueda verla y que los otros no la vean? Seguro. Muy bien. Él, Pablo, la vio, pero los demás no vieron la luz. Now, when Peter was in prison, we find out this light came in the jail, opened up the doors, and that light blinded the rest of the guards as they walked out. Peter going, and when he got to the door, it just opened itself quietly, closed behind him. Ahora, cuando Pedro estaba en la prisión, encontramos que esta luz entró a la cárcel, que abrió las puertas. Y esa luz cegó al resto de los guardias mientras que ellos salían, que Pedro salía. Y cuando llegó a la puerta, se abrió sola, sin hacer ruido, y se cerró al pasar él. From the inner jail, he went to the outer jail door. It opened by its own self, closed quietly, and then he went to the gap, went out into the city street, and he rubbed his eyes as if to say, was I dreaming? He didn't know what had happened. Del fondo de la cárcel, llegó a la puerta de afuera. Ella se abrió sola y se cerró sin hacer ningún ruido. Y luego él se fue por el pasillo, salió a la calle de la ciudad y él se frotaba los ojos como si dijera, ¿estaba soñando? Él no sabía lo que había sucedido. But the angel of the Lord, the same angel that was the pillar of fire that walked Moses to the sea and spread her forth. Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides. And Israel passed over. Pero el ángel del Señor, el mismo ángel que era la columna de fuego que encaminó a Moisés al mar y lo abrió. Oh, y el mar muerto, el mar rojo se amuralló a ambos lados. Entonces Israel cruzó. And when they come to the swelling Jordan, he did not make himself visible there, but he was there because he just opened it up. Y cuando llegaron al Jordán en crecida, él no se hizo visible allí. No obstante, estaba allí porque él simplemente lo abrió. And they went across in April when the plains are all full of water, and he stayed the spring, and he stayed the snow from melting. Because it didn't wall higher and higher, it just stopped. That's our Jehovah. That's our Lord Jesus. Just stopped. And they walked across on dry land. Y ellos cruzaron en abril, cuando las llanuras estaban todas llenas de agua. Y él detuvo el manantial y detuvo la nieve que no se derritiera, por cuanto no se fueron amurallando más y más. Simplemente las detuvo. Ese es nuestro Jehová. Ese es nuestro Señor Jesús. Simplemente las detuvo. Y ellos cruzaron en tierra seca. Now, God promised that he would take care of it, so he was obligated to his promise. Now, Paul, aware of these things,
because God was speaking directly to Paul. He wasn't speaking to the soldiers that was with him. He was only speaking to Paul. Ahora, Dios prometió que cuidaría de ellos, así que él estaba obligado a su promesa. Ahora, Pablo, consciente de estas cosas y conociéndolas, era privilegiado, porque Dios le estaba hablando directamente a Pablo. Él no les estaba hablando a los soldados que estaban con él. Él solamente le estaba hablando a Pablo. Now when the angel of the Lord came down in the form of a star, and the stargazers, the wise men of India, when they saw that star and followed it for hundreds of miles. Ahora, cuando el ángel del Señor descendió en la forma de una estrella y los astrónomos, los magos de la India, siendo que ellos miraron esa estrella y la siguieron por cientos de millas. And it went over every observatory because they kept the time of the stars. And no one saw that star but the wise man. Oh, my, doesn't that thrill you? Y ella pasó sobre todo observatorio, pues ellos marcaban el tiempo por las estrellas y ninguno vio esa estrella sino los magos. Oh, vaya, ¿no los emociona eso? Then you see, God doesn't deal with organizations. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals. Amen. He reveals himself to individuals. Entonces, ¿ven ustedes? Dios no lidia con organizaciones. Él no lidia con grupos de personas. Él lidia con individuos. Él se revela a individuos. And now to say this, not this, God knows my heart. And not to say this for own personal praise, not just to be there. But did you know that same God, that same Jesus, is with us this morning? Y ahora digo esto no para... Dios conoce mi corazón. Y no es para decir esto de mi propia persona. Ahora, no como alabanza personal, solo para aparecer allí. Pero ¿sabían ustedes que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, está con nosotros en esta mañana? You know, each one of you has a little individual witness of it right now. That he's here, and he's done something for us in this day that he didn't do in the other days. He had his picture taken in this day. We got it hanging right there, see? The pillar of fire. The same Lord Jesus. ¿Saben que cada uno de ustedes tiene una pequeña evidencia personal de eso en estos momentos? De que Él está aquí. Y Él ha hecho algo por nosotros en este día que no hizo en ningún otro día. Él permitió que su fotografía fuera tomada en este día. La tenemos colgada allí mismo, ¿ven? La columna de fuego. El mismo Señor Jesús. Watch how he works. Now, if he's the same Lord Jesus, he'll do the same thing. For the Bible said he is the same. Yesterday, today, and forever. Observen cómo Él obra ahora. Si Él es el mismo Señor Jesús, Él hará las mismas cosas. Pues la Biblia dice que Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Now, before Paul would announce anything, whether this was right or wrong, he first went down into Egypt and spent 3 years to find out if it was scriptural or not. Did you ever know that? Ahora, antes de que Pablo anunciara cualquier cosa, si esto era correcto o incorrecto, él primero fue a Egipto y tardó 3 años en descubrir si era escritural o no. ¿Sabían ustedes eso? After Paul's conversion, he went to Egypt for 3 years. There he abode, and therefore he learned this great wisdom. Después de la conversión de Pablo, él se fue a Egipto por 3 años. Allí moró y allí es donde él aprendió esta gran sabiduría. Now, not in any comparison at all, I'm just giving you how the Holy Spirit still remains the same. Now, my church here remembers years ago when this angel would appear and would show things. I was a little skeptic of it. All of you know that, you old timers.
If that's right, raise up your hand when you've heard. Look at the church yet from the old timers. See? Ahora, no haciendo ninguna comparación en lo absoluto, solo les estoy presentando a ustedes cómo el Espíritu Santo aún permanece igual. Ahora, mi iglesia aquí recuerda años atrás cuando este ángel aparecía y mostraba cosas. Yo era un poquito escéptico al respecto. Todos ustedes saben eso, los ancianos. Si eso es correcto, levanten la mano cuando lo escucharon. Seguro, miren, los ancianos aún en la iglesia. ¿Ven? I was skeptic because preachers told me it was of the devil. And I kind of believed it. But I waited. I wouldn't say nothing about it. Yo era escéptico porque los predicadores me dijeron que eso era del diablo. Y yo como que lo creí, pero esperé. Yo no decía nada al respecto. But oh, blessed be the name of the Lord. One night yonder he come down, an angel, and revealed it in the Scriptures. And he was, and when I seen it in the Scriptures, then to blast across the world with it. Amen. The message. Pero, oh, bendito sea el nombre del Señor. Una noche allá Él descendió, un ángel, y reveló eso en las Escrituras, que era Él. Y una vez que yo vi eso en las Escrituras, luego salía todo el mundo a proclamar esto, el mensaje. From there is when Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, and what more. See, it's a message to the people. De allí salió Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks y cuantos más, ¿ven? Es un mensaje para el pueblo. And Jesus is the same yesterday, today, and forever, is scripturally. He's the same, he does the same, he is the same. And he works the same, he manifests himself the same. And he's here this morning the same. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es escritural. Él es el mismo, Él hace lo mismo. Él es el mismo y Él obra lo mismo. Él mismo se manifiesta de la misma manera. Y Él está aquí en esta mañana, el mismo. Now we may see him, we may not. Whatever it is, we got a witness right now that he's here. Ahora puede ser que lo veamos, puede ser que no. Como sea, tenemos un testigo ahora mismo de que Él está aquí. Now, we find out that Paul, upon this experience, and in writing these letters, most of them from jail, he had compared the Old and New Testament. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, habiendo tenido esta experiencia y por estas cartas que escribió, la mayoría de ellas desde la cárcel, él ya había comparado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Now remember, the last writer of this Bible, by inspiration, God came down and told him, if any man shall add anything to it, or take anything away from it, the same will be taken out of the part of the book of life for him. Ahora, recuerden, el último escritor de esta Biblia, por inspiración, Dios descendió y le dijo, si alguno le añadiere algo o le quitare, asimismo la parte le será quitada del libro de la vida, a él. So we'd be daresome to add one thing to it. Oh, it must stay as it is. Mustn't be anything added to it. And we must contend for everything that's in it. I don't want any more, and I don't want any less. I want just what it says. Por tanto, seríamos muy atrevidos en añadirle tan solo una cosa. Oh, debe quedarse como está. No se le debe añadir nada. Y debemos contender por todo lo que hay en ella. Yo no quiero más y yo no quiero menos. Yo quiero exactamente lo que ella dice. Now, this book of Hebrews, the reason I've chosen, one purpose, one thing, this letter of dear Brother Branham and so forth, and we want to stay with the Word. Ahora, este libro de Hebreos, la razón por la cual lo he escogido, un propósito, una cosa, esta carta de querido hermano Branham y todo eso, y nosotros queremos quedarnos con la palabra. Now, the first chapter was the exalting of Jesus. So he's the main one. And Paul let us know the other night that he was in the great beginning
Ahora, el capítulo 1 fue exaltar a Jesús, así que Él es el principal. Y Pablo nos dio a saber la otra noche que Él estuvo en el gran principio. And we found out that he was nothing less than Melchizedek, the king of Salem, the great of the seventh chapter. And now this morning we approach him from another standpoint from the second chapter. Y nos dimos cuenta que Él era nada menos que Melquisedec, el rey de Salem, aquel grande del capítulo 7. Y ahora en esta mañana lo abordamos a Él desde otro punto de vista, del capítulo 2. Now, after Paul giving us this great, marvelous message of exalting Jesus and even made the angels to worship him, and I think over here, like the earth, how it's only folded as a vesture, but they shall perish, but thou remainest. Ahora, después Pablo nos da este gran y maravilloso mensaje que exalta a Jesús y aún hizo que los ángeles lo adoraran. Y pienso acá cómo la tierra, lo antigua que es, y como un vestido la envolverás, pero ellos perecerán, pero tú permaneces. Over in the second chapter, the second verse, I believe it is, hath he these days spoken to us by his Son, in the sundry times and divers manner he spoke with the prophets. We went through and found out what the prophets was and how God brought his message by the prophets. Y en el capítulo 2, el versículo 2 creo que es, nos ha hablado por su Hijo. Y miren, en otro tiempo y de muchas maneras habló Él por los profetas. Pasamos por eso y nos dimos cuenta lo que eran los profetas y cómo es que Dios trajo su mensaje por los profetas. But in this last day he's spoken through his Son Jesus by the Holy Spirit. He spoke through the prophets then we got back and found out all those prophets had the Spirit of Christ in them. Pero en este último día, Él ha hablado a través de su Hijo, Jesús, por el Espíritu Santo. Él habló a través de los profetas en aquel entonces. Luego regresamos y nos dimos cuenta que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. We went back to Joseph and found out he perfectly typed Christ. Went back to Moses and found he perfectly typed Christ. Regresamos a José y nos dimos cuenta que él tipificó perfectamente a Cristo. Regresamos a Moisés y encontramos que él tipificó perfectamente a Cristo. Then we come down then to even David. And when David was rejected in Jerusalem, not knowing why, but went up over the hill and looked back on the Mount of Olives and wept over Jerusalem because he was rejected. Luego llegamos a un David. Y cuando David fue rechazado en Jerusalén, no sabiendo por qué, pero subió el monte y miró hacia atrás, en el monte de los olivos, y lloró por Jerusalén porque había sido rechazado. 800 years the man, the son of David, was rejected as king in Jerusalem and sat on the same hill and wept. Oh, the Spirit of Christ dealing with individuals. 800 años después, el hijo de David fue rechazado como rey en Jerusalén y se sentó en el mismo monte y lloró. Oh, el Espíritu de Cristo lidiando con individuos. Now Paul starts off to say, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Ahora, Pablo comienza diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Second chapter now, we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest any time we should let them slip. Ahora estamos empezando el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oh, may God drive that home in this tabernacle this morning. I pray the Holy Spirit will sink that so
Oh, que Dios haga consciente de eso a este tabernáculo en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo remache eso en sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. What type of people ought we to be when we see the great Jehovah come down and do the things that He does, and see Him compared Scripture by Scripture that they're the truth? And we sit around sometimes like a warts on a log, and just so unconcerned. ¿Qué tipo de personas deberíamos ser cuando vemos al gran Jehová bajar y hacer las cosas que Él hace y ver que son la verdad al comparar escritura tras escritura? Y a veces nos sentamos como verrugas de tronco y tan despreocupados. We ought to be busy every minute trying to get people to Christ. We ought to be lively stones. We should never be slowful like we are. Nosotros debemos estar ocupados a cada minuto, esforzándonos por traer a las personas a Cristo. Debemos ser piedras vivientes. No debemos ser perezosos como lo somos. We'll go up to church and we'll see the Lord Jesus do something or bless us in such a way. And then we'll go back out and say, very nice meeting. Vamos a la iglesia y vemos al Señor Jesús que obra algo o que nos bendice de tal manera. Y luego nos vamos y decimos, muy buena reunión. Now the preaching of the Word, we enjoy it, but that's not the main thing. We should not worship the Lord just after we get through preaching the Word as we usually do. Just worship Him. That's wonderful. But we should worship Him every hour of our life. Ahora, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero eso no es lo principal. No lo es. No deberíamos de adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra, como normalmente hacemos, que lo adoramos. Eso es maravilloso. Sino que debemos adorarlo a Él cada hora de nuestra vida. When we're at work, we should worship Him. Every time the opportunity presents itself, worship the Lord by testifying of Him. Cuando estemos en el trabajo debemos adorarlo. Cada vez que la oportunidad se presente, adoren al Señor, testificando de Él. If you see, some of you ladies see a woman in the wrong, worship the Lord by taking her and saying, Sister, there's a better life than this. Si ustedes ven, alguna de ustedes damas, ven a una mujer en error, adoren al Señor acercándose a ella y diciéndole, hermana, hay una vida mejor que esta. You men at your work, when you hear a man using the name of the Lord in vain, get a chance to one side and step over and take him by the hand and say, there's a better life than this. You shouldn't use those words. And tell him in a meek, gentle way, all those things is a worship. Ustedes hombres en el trabajo, cuando ustedes oyen a un hombre usando el nombre del Señor en vano, tomen una oportunidad aparte y vayan y tómenlo de la mano y díganle, usted, hay una vida mejor que esta. Usted no debería usar esas palabras. Y díganselo en una forma mansa y bondadosa. Todas esas cosas son una adoración. And when we see someone sick and the doctor says there's no more can be done, we ought to worship the Lord by telling him there's a God of heaven that answers prayer. Y cuando vemos a alguien enfermo y el médico dice que no hay nada más que hacer, nosotros deberíamos de adorar al Señor diciéndoles, hay un Dios del cielo que responde a la oración. And then when we see those things take place that we do see take place and done, we should never let these things slip. We just let it go through our fingers. Y entonces, cuando vemos que suceden esas cosas, y vemos que suceden con frecuencia,
Jamás deberíamos dejar pasar estas cosas. Simplemente dejamos que se nos escapen entre los dedos. That's what's the matter with the great Pentecostal church today. They've let the very cream of the crop slip through their fingers when they had it in their hands. Ese es el problema con la gran iglesia pentecostal hoy. Han dejado que lo más importante se les deslice entre los dedos, cuando lo tenían en las manos. But look what they've done. They've done like the rest of the churches. They've run in the game in the way of Korah and perished, and the way of Cain and perished in the gainsaying of Korah. Pero miren lo que han hecho. Han hecho como las demás iglesias. Han seguido en la contradicción, en el camino de Coré, y perecieron en el camino de Caín, y perecieron en la contradicción de Coré. They've organized. Instead of having a brotherhood where we could all be one, they've organized themselves. Made little organizations and little isms and sprung up from there and just broke up brotherhood. Se han organizado. En lugar de tener una hermandad en donde todos podemos ser uno, ellos mismos se han organizado. Han hecho pequeñas organizaciones y pequeños ismos y brotaron de allí y simplemente rompieron la hermandad. And if you don't watch, the Baptists and Presbyterians are going to pick it up. Because God's able of these stones to rise children to Abraham. Y si ustedes no vigilan, los bautistas y los presbiterianos lo van a recibir, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. And we've let it slip away from the hands by being disunified. How did the Indians lose this country to the white man? It's because they were disunified. Y nosotros hemos dejado que se nos vaya de las manos por estar desunidos. ¿Cómo perdieron los indios este país al hombre blanco? Fue porque estuvieron desunidos. If they'd made one big forefront, but they were fighting one among each other, they would have held their grounds if they'd all come together. Si hubieran formado una gran vanguardia, pero estaban peleando el uno contra el otro, hubieran conservado sus tierras y todos se hubieran juntado. How are we going to lose it? Because we're disunified. How are we to lose our experience with God is because we disunify. ¿Cómo la vamos a perder nosotros? Porque estamos desunidos. La manera en que perdemos nuestra experiencia con Dios es porque nos desunimos. We set up one and call this the Methodist, and this the Baptist, and this the Assemblies, and this the Oneness, and this the something else, and the Church of God, and the Nazarene, the Pilgrim Holiness. We disunify the body of Christ. Establecemos una y llamamos a esta la metodista, y a esta la bautista, y a esta las asambleas, y a esta los unitarios, y a esta alguna otra cosa, y la iglesia de Dios, y los nazarenos, y los peregrinos de santidad. Nosotros desunimos el cuerpo de Cristo. We should never be divided. We might differ in ideas, but let's be heart and heart brothers. God wants us to be. He died for the entire Church of God. And we do not want to be disunified. Nunca deberíamos estar divididos. Pudiéramos diferir en ideas, pero seamos hermanos de todo corazón. Dios quiere que lo seamos. Él murió por toda la iglesia de Dios y nosotros no queremos estar desunidos. Now we ought to give the most earnest heed, lest any time we should let them slip. For if the word spoken by angels were steadfast, you hear? If the word spoken by the angels, now angel is a messenger. The word angel means a messenger. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿lo escucharon? Si la palabra dicha por medio de los ángeles. Ahora, ángel es el mensajero. La palabra ángel significa el mensajero. And it just got through in the first book here. God in sundry times and divers manner spoke to the fathers by the prophets. That was God's messengers.
And if they were God's messengers, they were God's angels. A messenger is an angel, or an angel is a messenger, rather. Y acabamos de repasar en el primer libro aquí, Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Esos eran los mensajeros de Dios. Ellos eran mensajeros de Dios. Ellos eran ángeles de Dios. Un mensajero es un ángel, o un ángel es un mensajero, mejor dicho. A messenger. You are a messenger this morning. You are a messenger of good news or a messenger of bad news. Un mensajero. Usted es un mensajero en esta mañana. ¿Usted es un mensajero de las buenas nuevas o un mensajero de las malas nuevas? Oh, isn't it beautiful to know that we are ambassadors, that we are angels and messengers of the resurrection, and we are God's messengers to the sinful world that Christ lives. Oh, ¿no es hermoso saber que nosotros somos los embajadores? Que somos ángeles, los mensajeros de la resurrección. Y nosotros somos los mensajeros de Dios para el mundo pecaminoso. De que Cristo vive. In our hearts He lives. In our spirits He lives. And He brings us from the low, debauched life of sin and exalts us up and gives us a hallelujah in our soul and makes us new creatures. We are messengers, angels of the covenant. How wonderful. Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestros espíritus. Y Él nos trae de la vida baja pervertida de pecado y nos exalta y nos da un aleluya en nuestra alma y nos hace criaturas nuevas. Nosotros somos mensajeros, ángeles del pacto. ¡Qué maravilloso! And now in the Old Testament, if the words spoken by angels were steadfast, that it had to be right. In the Old Testament, before a prophet's word could be made manifest, it had to be examined and proved. Y ahora, en el Antiguo Testamento, si las palabras dichas por los ángeles fueron firmes, de esa manera tendría que estar correcta. En el Antiguo Testamento, antes que una palabra del profeta pudiera ser manifiesta, tenía que ser examinada y probada. They wasn't loose with it like we are today. Just go out and have any kind of sensation or anything else. Oh, glory to God, that's it. You're mistaken. Ellos no eran negligentes con ella, como nosotros hoy. Solo salí.